Hay nombres que atraviesan generaciones como antorchas encendidas. Isaías, Jeremías, Moisés, David, figuras que se pronuncian con naturalidad en templos, libros y canciones. Pero, ¿y si te dijera que una de las voces más decisivas para el destino de una nación entera fue casi completamente borrada del recuerdo colectivo? ¿Y si la persona que validó uno de los textos más sagrados de la fe fue una mujer cuyo nombre apenas se menciona? En las sombras de la historia, mientras el mundo giraba en torno a reyes, profetas y guerras, una mujer alzó la voz. No gritó, no buscó poder, solo habló cuando más se necesitaba. Su nombre era Hulda, y aunque quizás nunca la escuchaste nombrar, lo que dijo cambió para siempre la dirección espiritual de un pueblo. ¿Quién era esta mujer que no dirigía ejércitos ni escribía libros proféticos, pero cuya palabra fue buscada por el rey más reformador de su tiempo? ¿Por qué en medio de una crisis nacional y con profetas reconocidos aún activos, se recurrió a ella? La respuesta no es simple, y tal vez precisamente ahí, en esa aparente insignificancia, reside su grandeza. El contexto no podía ser más oscuro. Judá estaba inmerso en idolatría, corrupción y decadencia moral. Las voces proféticas se habían vuelto escasas o eran ignoradas. El templo, que una vez fue centro de adoración genuina, se había convertido en un espacio profanado. Y en medio de ese silencio divino, cuando la esperanza parecía un recuerdo lejano, se escuchó una voz femenina. No fue anunciada por trompetas, no vino acompañada de milagros visibles. Simplemente habló con la autoridad de quien no busca reconocimiento, sino fidelidad al mensaje. Hulda no aparece en largas genealogías ni protagoniza batallas. Solo ocupa unos pocos versículos en los textos sagrados, pero la trascendencia de su mensaje desafía las estadísticas del olvido. Su historia comienza en un momento crítico. Un libro antiguo, cubierto de polvo y escondido por generaciones, es encontrado durante la restauración del templo. Lo que parecía un descubrimiento arqueológico, pronto se reveló como un mensaje divino, un recordatorio olvidado, una advertencia que no podía ser ignorada. El joven rey Josías, conmovido hasta lo más profundo, necesitaba una respuesta. No teólogos, no escribas. Necesitaba a alguien que supiera oír a Dios. Y fue entonces cuando mandó a llamar a Hulda. ¿Pero por qué a ella? ¿Qué la hacía distinta de los otros profetas? ¿Qué tipo de reputación debía tener para que su palabra pesara más que la de hombres célebres en su generación? Esas son preguntas que los textos bíblicos no responden de forma directa, y sin embargo su elección lo dice todo, tal vez porque en tiempos donde lo común era buscar la opinión de los conocidos, Josías eligió buscar la verdad en lo discreto, y eso nos obliga a detenernos. ¿Cuántas voces como la de Hulda han sido silenciadas por no encajar en los moldes del poder? ¿Cuántos mensajes divinos se han perdido por no venir del lugar correcto? Esta historia no es solo sobre una mujer del pasado, es un espejo incómodo que nos muestra cuántas veces preferimos lo visible por encima de lo verdadero. Y es apenas el comienzo, porque lo que esta mujer tenía para decir no solo estremeció a un rey, sino que activó una transformación nacional que siglos después sigue siendo una lección urgente. Antes de que una nación escuche una palabra del cielo, muchas veces tiene que tocar el fondo del abandono. Antes de que una profecía pueda sacudir conciencias, algo debe haberse roto. En el caso de Judá, lo que se rompió fue la relación con Dios, su identidad, su corazón colectivo. Para entender por qué la voz de Hulda fue tan necesaria, es esencial conocer el estado en que se encontraba su pueblo. Judá, una vez fuerte y centrada en la adoración al Dios único, había caído en una decadencia profunda. No fue de un día para otro, fue un proceso lento, casi imperceptible al principio, pero devastador en su resultado final. Todo comenzó con la llegada de reyes que ya no temían al Señor. Uno de ellos, Manasés, reinó por más de 5 décadas. Durante ese tiempo, lo que había sido sagrado fue profanado sin remordimiento. Los altares dedicados a ídolos extranjeros comenzaron a llenar las ciudades, incluso dentro del mismo templo en Jerusalén. Prácticas oscuras, como sacrificios humanos, fueron permitidas y hasta promovidas. El pueblo, confundido y sin dirección,
Se acostumbró al pecado como si fuera parte de la vida normal. Después vino Amón, su hijo, quien continuó con esas prácticas. No intentó corregir nada. Al contrario, profundizó aún más la idolatría. Sus días fueron breves, ya que fue asesinado por sus propios sirvientes. Fue un tiempo de caos, de traición, de desesperanza. Y en medio de ese escenario desordenado, un niño de solo 8 años fue coronado. Josías. ¿Un niño en el trono? Muchos pensaron que Judá estaba condenada, pero a veces es precisamente en lo inesperado donde Dios comienza algo nuevo. Josías creció rodeado de ruinas espirituales. Caminaba entre templos derrumbados por la idolatría, escuchaba historias de un Dios que parecía lejano y veía a un pueblo dividido entre lo sagrado y lo profano. No fue fácil. No tuvo modelos justos en su propia familia, pero había algo diferente en él, una semilla de fe que con el tiempo iba a florecer. Cuando cumplió 18 años, algo dentro de él se activó. Ordenó que se restaurara el templo. No era solo una obra de construcción, era una declaración espiritual. Era como si dijera, ya basta, vamos a devolverle a este lugar su verdadero propósito. Durante los trabajos de restauración, algo sorprendente ocurrió. Entre los escombros, los obreros encontraron un antiguo rollo, cubierto de polvo y casi olvidado. Se trataba de un libro, uno muy especial. Contenía palabras que el pueblo había dejado de escuchar hacía mucho tiempo. Mandamientos, promesas, advertencias, todo estaba allí, esperando ser redescubierto. Cuando el libro fue leído delante del rey, Josías no pudo contener su dolor. Rasgó sus vestiduras, un acto de tristeza profunda en esa época. Sabía que lo que estaba escrito era verdad. Sabía que Judá había fallado y sabía que el juicio podía estar cerca. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo una nación que había sido instruida por profetas poderosos llegó a ese nivel de oscuridad? La respuesta es compleja. Parte tiene que ver con líderes corruptos, parte con un pueblo que eligió el camino fácil, pero también hay otro factor, el olvido. Olvidaron la palabra, olvidaron la alianza, olvidaron quiénes eran. La desigualdad también había crecido. Los ricos oprimían a los pobres, los jueces eran injustos, los sacerdotes buscaban su propio beneficio. Era como si la sociedad entera hubiera perdido su brújula moral. Y cuando eso sucede, el juicio no tarda en llegar. A pesar de todo, había pequeñas luces. Profetas como Sofonías seguían hablando. Algunos aún recordaban los caminos antiguos, pero eran pocos, muy pocos. Es en este clima que la historia toma un giro. Un rey joven, sensible al llamado de Dios. Un libro perdido que vuelve a la luz. Un pueblo al borde del colapso espiritual. Y una decisión urgente por tomar. ¿Seguimos ignorando la verdad o buscamos escuchar lo que Dios quiere decir? Josías eligió lo segundo, pero no lo hizo de cualquier manera. No fue a consultar a cualquier líder religioso. Buscó una voz confiable, una voz que no temiera decir lo que el cielo quería comunicar, y esa voz no vino de un palacio, ni de un profeta famoso. Vino de una mujer que vivía en un lugar poco mencionado, una mujer que sabía discernir la voz de Dios. Su nombre era Hulda, y aunque todavía no la hemos escuchado hablar, ya podemos sentir el peso del momento. La historia estaba a punto de cambiar, y lo haría no con ejércitos ni milagros ruidosos, sino con una palabra fiel. Cuando Josías asumió el trono, tenía solo 8 años. A esa edad, la mayoría de los niños ni siquiera sabe cómo tomar decisiones por sí mismos. Pero él se convirtió en el líder de un pueblo quebrado, herido por años de abandono espiritual y gobernado por reyes que habían distorsionado la verdad. La nación estaba fragmentada, su fe diluida y el templo en ruinas. Nadie esperaba mucho de ese niño. Y sin embargo, fue él quien iniciaría una transformación profunda. Durante sus primeros años, Josías fue formado por consejeros del palacio y líderes de la ciudad. Aunque rodeado por voces influenciadas por la idolatría, algo en su interior no encajaba con esa realidad. A medida que fue creciendo, comenzó a hacer preguntas que incomodaban. ¿Por qué el templo parecía abandonado? ¿Dónde estaban las historias de los antiguos patriarcas?
¿Por qué el pueblo sufría tanto si decían que servían a un Dios poderoso? A los 18 años, Josías tomó una decisión valiente. Mandó a restaurar el templo de Jerusalén. No era una orden superficial ni motivada por interés político. Era una acción nacida del deseo sincero de reconectar con lo que había sido olvidado. Quería devolverle al lugar sagrado su dignidad, limpiar su historia y reencontrarse con el Dios de sus antepasados. Durante las obras de renovación, algo asombroso ocurrió. En medio de los muros desgastados y el polvo acumulado por generaciones, uno de los sacerdotes halló un antiguo rollo. Era un texto que llevaba mucho tiempo oculto. Nadie lo había leído en años. Se trataba del libro de la ley, un conjunto de mandamientos y enseñanzas que habían guiado al pueblo en sus inicios. Cuando le leyeron ese texto al rey, Josías quedó impactado. Cada palabra era como una herida abierta. Las advertencias que contenía, las promesas incumplidas, los pactos ignorados, todo señalaba la condición crítica en la que se encontraba Judá. El joven monarca no pudo contener su angustia. Rasgó su ropa en señal de arrepentimiento y quebranto. Era como si, por primera vez, entendiera el peso de lo que se había perdido. Lo que antes era una estructura religiosa vacía, ahora cobraba vida. El libro hablaba de fidelidad, justicia, santidad, y también advertía sobre las consecuencias del desvío, de la idolatría, de abandonar el camino del Altísimo. Pero Josías no se limitó a sentir remordimiento. No permitió que la culpa lo paralizara. En vez de eso, buscó respuestas. Necesitaba saber qué hacer. ¿Todavía había esperanza? ¿Dios aún escucharía el clamor de un pueblo que lo había ignorado tanto tiempo? Aquí ocurre algo revelador. En lugar de consultar a los sacerdotes principales o a los escribas del templo, el rey pidió que buscaran a alguien más, una voz distinta. No quería discursos políticos ni explicaciones diplomáticas. Necesitaba claridad, alguien que pudiera interpretar correctamente lo que decía ese libro, alguien que realmente conociera el corazón de Dios. Y es en este punto donde la historia toma un giro inesperado. Los enviados del rey fueron a la casa de una mujer poco conocida, pero profundamente respetada por su discernimiento espiritual. Vivía en una zona discreta de Jerusalén. No ocupaba un cargo prominente. No tenía seguidores, ni escribía rollos, ni se destacaba por gestos grandiosos. Sin embargo, era reconocida por su integridad, su sensibilidad y su capacidad para oír la voz divina. Se llamaba Hulda. La elección de consultarla dice mucho sobre el corazón del rey. Él no se dejó llevar por apariencias ni prestigio. Buscó autenticidad. Quería saber lo que Dios realmente tenía que decir, sin adornos ni filtros. Y confió en que esa mujer tenía la capacidad de transmitir esa verdad. El pueblo no sabía aún lo que vendría, pero algo ya había cambiado. Un joven rey, movido por la conciencia y no por la tradición, se atrevió a romper el ciclo. Su corazón estaba dispuesto, su espíritu conmovido, y sus decisiones reflejaban hambre de verdad. Lo que comenzó como una reparación estructural se convirtió en una reforma espiritual. Y todo gracias a un descubrimiento olvidado, una convicción ardiente y una búsqueda honesta de dirección. La voz de Dios estaba a punto de hablar, pero no vendría de los lugares comunes. Vendría de alguien que hasta entonces había estado en silencio, pero nunca desconectada del cielo. En tiempos de incertidumbre, los líderes buscan orientación. Algunos recurren a consejeros, otros a tradiciones, y no faltan quienes se aferran a supersticiones. Pero Josías, el joven rey, después de escuchar el contenido del libro descubierto en el templo, tomó una decisión fuera de lo común. No llamó al sumo sacerdote. Tampoco convocó a los escribas más sabios. Envió emisarios a consultar a una mujer que no aparecía en los círculos más visibles del poder, pero cuya sabiduría era reconocida en silencio. Hulda. ¿Por qué ella? No era costumbre que una mujer fuera consultada para interpretar asuntos religiosos de tal magnitud. Más aún, en un contexto dominado por figuras masculinas y estructuras patriarcales. Sin embargo, Josías no dudó. Algo en su interior le decía que esa voz, escondida entre las calles de Jerusalén, contenía la claridad que necesitaba en un momento tan crítico.
Hulda vivía en un barrio conocido como la Ciudad Nueva, o Segundo Distrito, una zona en expansión durante el siglo VII a.C., donde habitaban personas vinculadas al gobierno y al ámbito administrativo. Su esposo, Salum, ocupaba un puesto importante. Era guardián del vestuario real. Esto indicaba que Hulda tenía acceso a la corte y estaba al tanto de los asuntos del reino, aunque permanecía al margen del protagonismo público. A pesar de su bajo perfil, era reconocida por su don profético. Su reputación no se basaba en títulos, sino en su discernimiento y fidelidad. En una época donde el bullicio religioso se había mezclado con idolatría, ella mantenía una conexión genuina con el Dios de Israel. No hablaba por hablar. Cuando lo hacía, su palabra tenía peso. Resulta intrigante que, existiendo profetas activos como Jeremías y Sofonías, el rey no se dirigiera a ellos. La Biblia no explica este detalle con precisión, pero sugiere una verdad más profunda. El mensaje de Dios no depende de cargos ni de fama. Dios escoge a quien quiere, sin importar el rol que la sociedad le haya asignado. Quizás Jeremías estaba fuera de Jerusalén. Tal vez Sofonías aún no había ganado reconocimiento, pero la verdadera razón podría ser mucho más simple y poderosa. La voz de Hulda era confiable. Era directa, sin rodeos. No buscaba agradar a los poderosos ni suavizar verdades. Hablaba lo que escuchaba del cielo, y eso, en un mundo lleno de medias verdades, la hacía única. Los enviados del rey llegaron a su casa con urgencia. Venían con el corazón cargado de ansiedad. Portaban el rollo encontrado en el templo y traían una sola pregunta. ¿Esto es realmente la palabra del Señor? ¿Qué debemos hacer? No estaban buscando una interpretación cómoda. Necesitaban saber si aún había esperanza o si el juicio ya era inevitable. Imaginar a Hulda en ese momento es conmovedor. No tenía un púlpito, ni vestiduras sacerdotales. No dirigía multitudes. Pero su habitación se convirtió en un lugar de revelación. Allí, sin espectáculo ni rituales, Dios habló a través de ella. Antes de responder, Hulda no pidió tiempo para consultar. Tampoco buscó respaldo de otros profetas. Su mensaje fue claro y firme. Confirmó que el libro encontrado era auténtico. Las advertencias contenidas en él eran verdaderas. El pueblo había desobedecido. Las consecuencias estaban cerca. Pero también añadió algo que solo un corazón sensible podía recibir. Un mensaje personal para el rey. Hulda reconoció la humildad de Josías. Su reacción de arrepentimiento no pasó desapercibida para el cielo. Por eso, aunque la nación enfrentaría juicio, el rey no viviría para ver la destrucción. Moriría en paz. Esta combinación de justicia y misericordia mostró la profundidad del carácter de Dios y la precisión del discernimiento de Hulda. Lo más impresionante es que sus palabras fueron registradas sin correcciones, sin filtros. Fueron respetadas, aceptadas y obedecidas. En un tiempo donde era inusual escuchar a mujeres en asuntos teológicos, la voz de Hulda fue escuchada como palabra de Dios. Esta elección inesperada no solo nos habla de la fe del rey, sino también del valor de quienes permanecen fieles en lo oculto. Hulda no buscó protagonismo, no necesitó reconocimiento público. Su influencia vino de su intimidad con Dios, de su constancia, de su verdad interior. ¿Y si Josías no la hubiera escuchado? ¿Y si los mensajeros la hubieran ignorado por ser mujer? ¿Qué habría pasado con la reforma? Estas preguntas no tienen respuesta, pero nos invitan a reflexionar sobre cuántas voces han sido apagadas por prejuicios, cuántos mensajes no llegaron a destino por no haber sido emitidos desde el lugar correcto. La historia de Hulda desafía nuestras ideas sobre liderazgo, influencia y autoridad espiritual. Nos recuerda que el mensaje más poderoso no siempre proviene del centro, sino muchas veces desde las esquinas, que Dios sigue hablando a través de quienes están disponibles, no necesariamente de quienes están visibles, y así, con palabras sencillas pero cargadas de verdad, comenzó la mayor transformación espiritual de su tiempo. Una transformación que no habría sido posible sin una voz que supo hablar cuando nadie la esperaba. Los mensajeros llegaron con el corazón en la mano. Llevaban preguntas urgentes, temores no dichos y el peso de una nación a punto de enfrentarse con su realidad. En sus manos, el antiguo rollo encontrado en el templo.
En su interior, la necesidad desesperada de saber, había aún esperanza. Hulda lo recibió sin dramatismo. No hubo rituales, ni largas preparaciones. No necesitaba escenografías para oír al Eterno. Bastaba su sensibilidad, su historia de comunión con lo sagrado. Mientras los enviados esperaban, probablemente en silencio, ella ya tenía la respuesta. Su discernimiento no dependía de lo visible. Su oído estaba afinado a otra frecuencia. Y cuando comenzó a hablar, no lo hizo como quien ofrece su opinión. Sus palabras no venían de ella, venían de lo alto. Comenzó diciendo: «Así dice el Señor, Dios de Israel». Una declaración que no dejaba espacio para dudas ni debate. Lo que venía a continuación no era una sugerencia, era una revelación. Hulda confirmó que el libro encontrado no solo era auténtico, sino que contenía la verdad que el pueblo había ignorado por generaciones. Todo lo escrito allí, las advertencias, los juicios, las consecuencias del abandono espiritual, se cumpliría. Judá no podría evitar el desenlace. La infidelidad, la idolatría, la injusticia, todo había llegado a un punto sin retorno. El mensaje no era agradable. No estaba adornado con consuelo falso. Era crudo, directo, real. Y sin embargo, no terminaba en condena. La profetisa, después de anunciar la inminente calamidad, se dirigió directamente al rey. Y sus palabras, esta vez, tenían otro tono. Reconoció algo que no muchos veían: la sinceridad del corazón de Josías. Él no solo había escuchado el libro, lo había sentido. Había llorado, se había humillado, había mostrado verdadero arrepentimiento. Y eso, para Dios, marcaba la diferencia. Por eso, aunque la nación sería juzgada, el rey no vería esa destrucción. Dios le concedía paz en sus días, un acto de gracia dentro del juicio, una promesa personal en medio del caos colectivo. Esta doble profecía, una parte de advertencia, otra de compasión, revelaba el carácter de Dios y la precisión del mensaje de Hulda. No era una mujer que hablaba desde la emoción. Su mensaje tenía equilibrio, verdad y ternura, justicia y esperanza. Los emisarios escucharon con atención. No hay registro de interrupciones ni preguntas, solo silencio, como si supieran que estaban presenciando algo mayor que ellos, algo que cambiaría el rumbo de todo un pueblo. Lo que ocurrió en esa casa sencilla no fue solo un acto espiritual, fue un momento de transición histórica. La profecía de Hulda no fue solo oída, fue obedecida, y eso, en la historia bíblica, no es común. Muchos profetas hablaron, pocos fueron escuchados. Ella, sin embargo, logró que su palabra llegara hasta el corazón del rey, y desde allí se expandiera a toda la nación. Su mensaje no necesitó metáforas complejas ni visiones grandiosas. No hubo fuego ni terremotos, solo una voz firme con autoridad espiritual, capaz de dividir la historia en un antes y un después. Y aún más sorprendente es que sus palabras fueron registradas tal como las dijo, no fueron modificadas por escribas. No se les añadió adornos, se conservaron íntegras. Eso habla del respeto que generó su mensaje, del impacto que provocó y de la certeza de que venían del cielo. Hulda, en apenas unos versículos, demostró lo que significa ser portavoz de lo eterno. No buscó el aplauso, no pidió nada a cambio. Cumplió su llamado, entregó su mensaje y dejó que Dios hiciera el resto. Su profecía dividió el destino de Judá. Mostró que aunque el juicio era inminente, aún había espacio para responder con humildad. Y esa fue la clave. No evitar el castigo, sino preparar el corazón para enfrentarlo con la paz que solo proviene del arrepentimiento verdadero. En una época de confusión y corrupción, una mujer se convirtió en canal de dirección, y todo lo que vino después, las reformas, la restauración, la renovación del pacto, comenzó con esa palabra sencilla, pero cargada de poder. La palabra fue dicha, la voz fue escuchada. Pero lo que hizo que todo cambiara no fue solo la profecía en sí, sino lo que provocó en el corazón del rey. Josías no se limitó a recibir el mensaje como una noticia más. No lo archivó ni lo dejó para después. Su reacción fue inmediata, decidida y profunda. Al regresar sus emisarios con la respuesta de Hulda, Josías no dudó. Sabía que había llegado el momento de actuar.
No era tiempo de discursos ni de promesas vacías. Lo que había oído era claro. Judá estaba en peligro. Pero él todavía podía hacer algo. Quizá no para evitar el juicio por completo, pero sí para volver el corazón del pueblo hacia su Creador. Su primera acción fue reunir a todos, no solo a los líderes o a los sacerdotes. Convocó a hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, desde los más influyentes hasta los más olvidados. Nadie debía quedar fuera. Todos debían escuchar lo que decía ese libro, el mismo que había sido ignorado durante generaciones. Allí, en medio del templo, de pie ante la multitud, Josías leyó en voz alta el contenido del rollo. Cada palabra caía como un martillo sobre las conciencias. Cada mandamiento recordaba quién era realmente el Dios de Israel. El silencio que se apoderó del lugar no era de indiferencia, sino de asombro y temor reverente. El rey no terminó la lectura con una ceremonia protocolaria. Hizo algo que marcó el inicio de una nueva etapa. Renovó públicamente el pacto con el Señor. Lo hizo delante de todos, como testigos. Declaró su compromiso de seguir los caminos del Altísimo, de obedecer sus estatutos y de alejarse de toda práctica corrupta. Pero las palabras no quedaron solo en intenciones. Comenzó una limpieza profunda, no solo física, sino espiritual. Josías ordenó la eliminación total de los ídolos, las imágenes talladas, los altares paganos, los objetos consagrados a divinidades extranjeras. Todo fue destruido. Lo que antes se toleraba, ahora era erradicado. Recorrió cada rincón del reino, desde los centros religiosos hasta los pueblos alejados. Derribó santuarios ilegítimos, expulsó a falsos sacerdotes y desmontó altares donde se ofrecían sacrificios que ofendían a Dios. Incluso en Betel, un lugar con una historia marcada por la idolatría, Josías actuó con firmeza. Allí, desmanteló un altar construido siglos atrás, cumpliendo así una antigua profecía. Cada acto suyo era una declaración visible de que las cosas no seguirían como antes. Era más que una reforma externa. Se trataba de restaurar la relación entre el pueblo y su Creador, y para eso era necesario empezar de nuevo. Uno de los momentos más significativos fue la celebración de la Pascua. Hacía mucho que no se recordaba de manera tan genuina. Esta vez no fue un simple evento tradicional, fue una experiencia de retorno, una expresión viva del deseo colectivo de reconciliarse con el Dios que habían dejado de lado. Todo el país se movilizó, no como espectadores, sino como participantes. Lo que comenzó como una palabra en boca de una profetisa, ahora se traducía en un movimiento nacional, un despertar que sacudía estructuras, costumbres y corazones. La transformación no se limitó al aspecto religioso. También hubo un cambio en la manera en que se gobernaba. Josías se convirtió en un líder distinto. Ya no guiaba solo por estrategia política, sino con convicción espiritual. Su reinado pasó a ser símbolo de integridad y obediencia, dejando una huella que atravesaría generaciones. Pero nada de eso habría ocurrido si aquella palabra no hubiera sido tomada en serio, si Hulda no hubiera hablado con claridad, si Josías no hubiera escuchado con humildad, si el pueblo no hubiera respondido con reverencia. La revolución que nació en aquel tiempo no vino con espadas, ni con conquistas militares, no se impuso por la fuerza. Fue una revolución del alma, una que comenzó con la lectura de un libro olvidado y floreció con la decisión valiente de cambiar el rumbo. Así, lo que parecía perdido fue restaurado, y la nación, al menos por un tiempo, volvió a caminar bajo la luz de la verdad. La historia de Hulda es poderosa por sí sola, pero adquiere aún más fuerza cuando la colocamos dentro de un linaje poco explorado, el de las mujeres que hablaron en nombre del Altísimo. Aunque muchos relatos se enfocan en figuras masculinas, las Escrituras no ignoran ni silencian a aquellas que, guiadas por el Espíritu, se atrevieron a transmitir mensajes divinos en épocas de crisis, transición o celebración. Desde los primeros libros del texto sagrado, encontramos huellas femeninas que marcaron momentos decisivos. Una de las primeras es Miriam, hermana de Moisés y Aarón. No solo fue testigo de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, sino que también participó activamente como líder espiritual. Se le reconoce como profetisa
y su canto de victoria junto al Mar Rojo quedó registrado como un eco de fe que atraviesa generaciones. Su voz no fue decorativa, fue una proclamación de libertad. Más adelante aparece Débora. Ella no solo profetizaba, también ejercía autoridad como jueza. Bajo su guía, Israel enfrentó y venció a sus enemigos. Su historia es excepcional, no porque fuera mujer, sino por la forma en que su valentía y sabiduría inspiraron a todo un ejército. Incluso Barak, el comandante militar, se negó a ir a la batalla sin su compañía. Eso dice mucho. Débora no necesitó ocupar un trono para ejercer influencia. Su liderazgo nació de su conexión con lo eterno. Otra figura destacada es Ana, la madre de Samuel. Aunque muchos la recuerdan por su clamor en el templo, sus palabras posteriores, una oración profundamente poética y profética, revelan una visión clara del carácter de Dios. Su cántico habla de justicia, de transformación, de la reversión de papeles entre poderosos y humildes. Era más que una madre agradecida, era una mujer con discernimiento espiritual. En el Nuevo Testamento, el legado continúa. También allí encontramos a una profetisa llamada Ana. Era anciana, viuda hacía décadas y vivía prácticamente en el templo. Cuando vio al niño Jesús, lo reconoció como el cumplimiento de las promesas divinas. No necesitó explicaciones. Su corazón, afinado por años de oración y devoción, supo inmediatamente quién era ese niño. Luego, compartió esa revelación con quienes esperaban la redención. Estos ejemplos no son casuales, reflejan una realidad constante. Dios no restringe su voz a un género. Elige a quien quiere, en el momento que considera oportuno. Y cuando lo hace, no importa si la persona es joven o anciana, reconocida o invisible, hombre o mujer. Lo que importa es la disposición del corazón. Volviendo a Hulda, es evidente que su historia no fue un evento aislado. Fue parte de un patrón más amplio, una continuidad sagrada, donde lo femenino también tiene lugar en la narrativa profética. Lo que la distingue es que, a diferencia de otras, su palabra fue buscada por iniciativa de un rey. Eso no ocurría todos los días. Ella no se impuso, no exigió ser escuchada. Fue reconocida por su integridad y claridad. La mayoría de estas mujeres no ocuparon lugares de prestigio institucional. Algunas vivían en regiones apartadas, otras habitaban el templo, en silencio, pero todas tenían algo en común, una profunda conexión con la voluntad divina y la valentía para expresarla. Es importante destacar que en comparación con las culturas vecinas de la antigüedad, donde la espiritualidad femenina era muchas veces marginal o limitada a ritos secundarios, el pueblo de Israel dio lugar, aunque en menor proporción, a mujeres que hablaban con autoridad espiritual. Esto las hace aún más relevantes, pues se enfrentaban a estructuras culturales que no las favorecían. En un contexto donde la voz de una mujer rara vez se elevaba en público, ellas se levantaron, no porque quisieran protagonismo, sino porque el mensaje era más grande que su silencio impuesto. Fueron portadoras de luz en medio de la oscuridad, instrumentos del cielo en momentos claves de la historia del pueblo de Dios. Así como Hulda interpretó un texto sagrado que había sido olvidado, estas otras mujeres también ayudaron a recordar lo que la sociedad había dejado atrás. La voz divina no tiene límites humanos. Cuando Dios habla, lo hace a través de quien está dispuesto a escucharlo y a decir la verdad, cueste lo que cueste. Existen personas que marcan épocas, que transforman realidades, que abren caminos y aún así terminan relegadas al pie de página de la historia. Hulda es uno de esos casos. Su voz desencadenó una renovación nacional, su discernimiento guió a un rey, y su palabra fue aceptada como legítima por toda una generación. Sin embargo, su nombre raramente aparece en sermones, estudios bíblicos o libros de teología. ¿Por qué? La respuesta no es sencilla. No se trata simplemente de una omisión. Es el reflejo de un patrón más profundo. La memoria humana es selectiva. A menudo, lo que no encaja en los moldes tradicionales es relegado al olvido, y lo que Hulda representaba era precisamente eso, una anomalía en un sistema que privilegiaba lo masculino, lo institucional y lo visible. Mientras profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel ocupan capítulos enteros,
Reciben menciones constantes y son objeto de análisis continuos. Hulda aparece en apenas unos versículos, no porque su mensaje fuera menor, sino porque su presencia desafiaba expectativas. Era mujer, no pertenecía a la élite religiosa, no dejó escritos extensos, y aún así, habló con la autoridad del cielo. El olvido al que fue sometida no elimina su impacto, al contrario, lo resalta. Porque a pesar de ser ignorada por la tradición dominante durante siglos, su historia sobrevivió. Aunque mínima en extensión, permanece intacta en el registro bíblico, y eso ya es un acto de resistencia. Algunos textos rabínicos posteriores hacen mención a ella. Se dice, por ejemplo, que ciertas puertas del templo llevaban su nombre, no como adorno simbólico, sino como reconocimiento a su papel fundamental. Esas referencias, aunque escasas, nos muestran que hubo quienes sí recordaron su influencia, incluso si el relato oficial intentó minimizarlas. Pero más allá del caso específico de Hulda, su historia nos obliga a mirar más ampliamente. ¿Cuántas otras voces han sido enterradas por no ajustarse al molde dominante? ¿Cuántas mujeres, profetas, sabias, líderes silenciosas han quedado en la penumbra de la memoria colectiva simplemente por no ocupar un rol esperado? El problema no está en que otros nombres sean recordados, está en que ciertos nombres, por el solo hecho de incomodar estructuras, son sistemáticamente ignorados. La historia no siempre premia el mérito, muchas veces premia la conveniencia. Sin embargo, lo verdaderamente relevante no es cuántos recuerdan a Hulda, sino qué representa su figura. Ella simboliza a todos aquellos y aquellas que, desde lo escondido, marcan la diferencia. Su vida nos habla de la fuerza que tiene la fidelidad, incluso cuando nadie la aplaude. Nos recuerda que no hace falta ocupar escenarios para ser instrumentos del propósito divino. En una sociedad que valora lo visible, lo grandioso y lo inmediato, la historia de Hulda es un susurro que desafía el ruido. Su papel no fue menos importante por ser breve. Fue esencial precisamente porque apareció cuando más se necesitaba, porque supo escuchar y porque no temió hablar. Que su nombre haya sido olvidado no disminuye su legado. Al contrario, nos invita a rescatarlo, a traerlo de vuelta, a darle el lugar que merece. No por nostalgia, sino porque su mensaje sigue siendo actual. Dios no se limita a lo obvio. Él escoge lo que el mundo tiende a pasar por alto. Y quizá, solo quizá, en ese acto de recordar a Hulda, también estemos dando espacio a tantas otras voces que, como la suya, fueron apagadas, pero nunca silenciadas del todo. Durante mucho tiempo, los relatos antiguos eran vistos solo como símbolos, leyendas sin respaldo tangible. Algunos dudaban de su veracidad, afirmando que la Biblia no era más que una colección de mitos religiosos. Sin embargo, en las últimas décadas, los descubrimientos arqueológicos han comenzado a contar otra historia, una que respalda, con pruebas concretas, lo que durante siglos solo se había leído por fe. Uno de esos casos es el contexto en el que vivió Hulda. Si bien su figura permanece discretamente en las Escrituras, los hallazgos en Jerusalén han revelado detalles que coinciden con la narrativa bíblica de su época. Excavaciones realizadas en la zona occidental de la ciudad antigua, especialmente en áreas conocidas como la ciudad de David, han mostrado que en el siglo VII a.C. hubo una expansión urbana significativa, incluyendo barrios residenciales donde vivían personas asociadas al poder real y a la administración del templo. En ese sector se encontraron casas con diseño avanzado para la época, junto con objetos de cerámica decorada, inscripciones en escritura hebrea antigua y sellos oficiales. Muchos de estos elementos indican que allí habitaban funcionarios del reino, posiblemente familias como la de Hulda, cuyo esposo tenía un rol vinculado al vestuario real. Además, han sido localizados restos de estructuras destruidas, fragmentos de altares rotos y vasijas ceremonialmente inutilizadas, lo que sugiere una limpieza intencionada de símbolos idolátricos. Estos indicios coinciden con el relato de la gran reforma religiosa impulsada por el rey Josías, posterior al mensaje recibido a través de la profetisa. Otro dato fascinante,
Proviene del sur del Monte del Templo, donde se hallaron dos entradas dobles conocidas tradicionalmente como las Puertas de Hulda. Aunque algunos estudiosos consideran que el nombre fue asignado más tarde, otros defienden que se trata de una referencia directa a la figura profética que validó la autenticidad del libro de la ley en tiempos de Josías. Sea como fuere, el hecho de que una parte tan importante del acceso al lugar sagrado lleve su nombre ya es un símbolo poderoso de su influencia. A esto se suman documentos babilónicos antiguos, escritos en tablas de arcilla con caracteres cuneiformes, que registran la caída de Judá, el exilio y la destrucción de Jerusalén, acontecimientos que coinciden con las advertencias proclamadas por Hulda. Aunque estos textos no la mencionan directamente, refuerzan la precisión histórica del contexto en el que ella habló. Cuando arqueología y fe convergen, se produce algo extraordinario. Las piedras empiezan a hablar. Los restos del pasado dejan de ser solo objetos antiguos y se transforman en testigos silenciosos de momentos que definieron la identidad de un pueblo. En el caso de Hulda, aunque su nombre no aparece tallado en monumentos, su legado se percibe entre líneas, en cada capa de tierra removida, en cada inscripción recuperada, que confirma que lo narrado no fue ficción. Lo más asombroso es que estos hallazgos no engrandecen solo a una persona, sino que reafirman la confiabilidad de una historia sagrada, la historia de una mujer que, sin buscar reconocimiento, fue canal de revelación. Una voz que, desde una casa común, influenció decisiones que impactaron a toda una nación. La ciencia de la tierra ha llegado donde antes solo la fe alcanzaba, y en ese cruce de caminos emerge una verdad aún más fuerte. Lo que fue pronunciado con integridad permanece. Lo que fue dicho desde la obediencia trasciende siglos, porque aunque el polvo cubra las pruebas, nada puede enterrar lo que fue inspirado desde lo alto. A veces, los nombres más grandes no son los más recordados. A veces, la voz más clara no resuena en plazas, sino en rincones ocultos. Hulda no buscó protagonismo, tampoco exigió reconocimiento, pero cuando llegó el momento, habló, y su palabra no solo cambió decisiones, despertó conciencias. Hoy, su historia nos plantea una pregunta. ¿Cuántas voces calladas viven entre nosotros? ¿Cuántas personas han sido descartadas por no encajar, cuando en realidad cargan un mensaje urgente? Quizá tú seas una de ellas. Quizá has creído que por estar lejos de los lugares de destaque, tu influencia es mínima, pero la historia de Hulda demuestra lo contrario. El cielo no necesita escenarios para actuar, basta un corazón dispuesto. No se trata de ser visto, sino de estar conectado con lo verdadero. No importa el tamaño del púlpito, sino la fidelidad de la voz. Si alguna vez sentiste que tu valor no era reconocido, recuerda esto. Hay palabras que no se gritan, pero estremecen el tiempo. Tal vez, como Hulda, no fuiste buscado por multitudes, pero aún puedes ser la respuesta que una generación está esperando.